Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? Yo soy Joana Cuaspud, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la carrera de Ingeniería Mecánica. Y bueno, con respecto a los transistores, hoy vamos a explicar un poco sobre las configuraciones básicas de amplificadores BJT de una etapa y el transistor como interruptor cuando está en operación corte y saturación. Bueno, como bien sabemos, para amplificar las señales de entrada, estos dependen de unos elementos resistivos que se van a conectar en los terminales de entrada del transistor para obtener una amplificación en los terminales de salida del transistor asimismo. Este valor se va a conocer como la ganancia, ya sea de corriente o de voltaje que podamos obtener. La amplificación de las señales también se puede hacer tanto para los transistores PNP como para los transistores NPN. Y bueno, para evaluar esto vamos a primero a ver las configuraciones básicas del transistor. La primera es un amplificador en emisor común, que es una de las etapas es una de las etapas más importantes y útiles para conseguir tanto las ganancias de corriente como las ganancias de voltaje. En la imagen observamos que el emisor está en común tanto para la entrada de la señal en base como para la salida en colector. Es por eso que se llama así en emisor común, ya que el emisor está conectado a tierra. Observamos también que hay un capacitor grande que está aquí en la trayectoria del emisor conectado a tierra. Esto hace que la señal del emisor sea nula para que podamos obtener una ganancia ya sea de señal de corriente o de voltaje elevada. Y bueno, para el análisis de este circuito tenemos que reemplazar el transistor por un modelo híbrido equivalente, el cual lo tenemos aquí en este otro punto, en esta otra imagen. Como bien sabemos o como podemos observar, tenemos que eliminar las fuentes de alimentación de corriente directa correspondientes al voltaje CC y a VEE. Y pues las ecuaciones más importantes dentro de este amplificador van a ser las que observamos aquí, tanto para la resistencia de entrada, de salida, ganancias de voltaje y ganancias de corriente. Otra amplificación muy importante también es la misma cuando estamos en amplificador de emisor común con una resistencia en el emisor. ¿Para qué necesitamos esta resistencia en el emisor? Bueno, esta resistencia va a conllevar a cambios importantes en las características del amplificador. Y para el análisis también se sustituye el transistor por un circuito equivalente o un modelo híbrido de tipo T, una T. Y la resistencia que se incluye aquí se va a sumar con la resistencia del emisor y esto va a simplificar el análisis del circuito. Al incluir esta resistencia dentro del emisor, el amplificador de emisor común y la resistencia de entrada va a aumentar, pero la ganancia de voltaje va a disminuir y va a decrecer. Eso es lo que tiene en desventaja este amplificador, que no vamos a obtener una ganancia de voltaje considerable. Otro circuito importante es un amplificador de base común. ¿A qué conlleva este amplificador de base común? Bueno, este tiene la ventaja de ofrecer una ganancia de voltaje considerable, pero la ganancia de corriente es muy baja. Y la amplificación de la señal puede hacerse para los dos tipos, que son el transistor PNP y para el transistor NPN. Bueno, aquí podemos observar en la imagen que tenemos la señal de entrada está acoplada en el emisor por medio de un colector CC. Este bloquea la corriente continua, pero hace pasar la corriente alterna. Si la capacidad de este es suficientemente grande, la señal de salida se toma en el colector. O sea, la señal de salida va a salir por el colector y luego la señal amplificada. El circuito pues está polarizado aquí con una fuente de corriente constante, como la podemos observar aquí. Y pues también para el análisis conviene sustituir al transistor por un modelo T equivalente. Y esto conlleva como para nosotros poder calcular la resistencia de entrada y la ganancia de voltaje.
Bueno, otro de los amplificadores también muy importantes es el amplificador de colector común o de etapa seguidor emisor. ¿Por qué se llama así? Pues esta configuración es llamada así seguidor emisor porque la ganancia de voltaje está cerca a la unidad, y entonces nosotros al poner un cambio de voltaje en la base aparece como un cambio igual a través de la carga del emisor, o dicho de otras palabras, el emisor sigue la señal de la entrada, el emisor sigue la señal de entrada, que es la base, aunque de lo contrario pues sí vamos a obtener una ganancia de corriente muy elevada. En la entrada de la señal está en la base y el emisor, y así la señal de salida, la amplificada, la vamos a obtener mediante el emisor y colector. Ya. Bueno, en la descripción de este circuito vamos a tener una resistencia de carga que la obtenemos aquí por el emisor, y para el análisis pues como ya habíamos dicho también se recurre a sustituir este transistor por un modelo T del BJT, como lo habíamos dicho en los anteriores amplificadores. Y también en este caso también se cabe recalcar que vamos a mencionar una resistencia RO. En los anteriores circuitos del emisor común, bueno, y base común, no habíamos dicho esta resistencia RO de salida debido a que eso complica el análisis, pero en este caso esta resistencia RO nos va a ayudar para cambios importantes y para la operación del transistor. Bueno, resumiendo en otras palabras, pues el amplificador de emisor común muestra una elevada resistencia de entrada, vamos a tener una resistencia muy elevada y una baja resistencia de salida, entonces y vamos a obtener una ganancia de voltaje que es muy menor a la unidad o cercana a esta, y una ganancia de voltaje de corriente que es relativamente grande. Las ecuaciones las podemos observar aquí, tanto para la resistencia de entrada, de salida, y las ganancias de voltaje la podemos calcular mediante esta ecuación o mediante esta otra. Y así mismo la ganancia de corriente. Ahora, siguiendo con la explicación, tenemos un transistor. Bueno, tenemos el transistor como interruptor y cuando está en la operación corte y saturación. ¿Qué tenemos en la región corte? En la región corte vamos a tener el transistor está aquí, el emisor y la base está en polarización inversa, y el colector y la base también están en polarización inversa. Esto hace que el voltaje de alimentación va a ser positivo, pero la única condición para que esté en modo corte tiene que ser que la señal de entrada tiene que estar menor a los 0.5 voltios. Por lo tanto vamos a tener unas corrientes tanto base, emisor, colector igual a 0, y el voltaje del colector va a ser igual al voltaje de alimentación VCC para que sea en modo corte. Ahora, ¿qué pasa cuando el transistor está en modo activo? Para que este transistor funcione como en modo activo, pues ya lo hemos analizado anteriormente durante todas las etapas de los videos que hemos hecho. Tiene que ser la señal de entrada mayor a los 0.7 voltios y VCC, o sea el voltaje del colector, cuando es menor a los 0.7 voltios pues estará en modo saturación. Asimismo, si este también es menor al voltaje de la base, también vamos a estar en modo saturación. Entonces, para que esto no ocurra, pues el voltaje de colector mayor a 0.7 voltios y el voltaje de base emisor, si es en un transistor NPN, va a ser aproximadamente los 0.7 voltios. Aquí tenemos las ecuaciones para el análisis. Y bueno, para la región de saturación tenemos que ocurre cuando nosotros forzamos una corriente en el colector, y la corriente forzada va a ser la corriente de la base. Entonces vamos a obtener esta ecuación que va a ser la corriente forzada del colector correspondiente a esa ecuación. Es cuando, como ya habíamos dicho, es la corriente forzada de la base, correspondiente a esto por el valor de beta.
Si aumenta la corriente de base por encima de la corriente de la base forzada, entonces la corriente del colector aumentará por el voltaje del colector, caerá por debajo de la base. Esto continuará hasta que la unión del colector y base se polaricen directamente, con un voltaje de polarización directa entre los 0.4 y los 0.6 voltios en ese punto. La unión entre colector y base conducirá y el voltaje de colector fijará su nivel a aproximadamente medio voltio abajo del voltaje de base. Nótese que la caída de voltaje de polarización directa de la unión entre el colector y la base, lo tenemos aquí entre el colector y la base, es pequeña porque esta unión es de área relativamente grande. Bueno, con esto mi explicación. Aquí tenemos los parámetros más importantes para que esté en región saturación. Una vez que sepamos esto y lo otro, pues podemos describir que estamos en una región saturación. Eso es todo por hoy, muchachos, y espero que nos podamos ver en otra oportunidad y gracias por todo.